Nos encontramos frente a una epidemia de magnitud global. A 2015, según la Federación Internacional de Diabetes, más de 400 millones de personas sufren de esta enfermedad, es decir, una de cada 11 personas son diabéticas y podrían estarse quedando ciegas sin saberlo. La retinopatía diabética consiste en la afección de la retina por la diabetes debido a que se produce una isquemia o falta de oxígeno de los tejidos de la retina por un problema vascular, es decir, una vasculopatía. Y esto en la retina produce ceguera, si es que no se previene anualmente. Para su prevención, todas estas personas deben hacerse un examen de ojo cada año. El principal inconveniente es el explosivo crecimiento de la diabetes, que no crece a la misma tasa que la cobertura del examen de fondo de ojo. La consecuencia actual es que la ceguera por diabetes o retinopatía diabética es la principal causa de pérdida de visión y ceguera en Chile y el mundo en la población adulta, aun cuando se trata de una enfermedad totalmente prevenible. ¿Cómo nos hacemos cargo de este desafío? Con innovación tecnológica. Con nuestro equipo hemos desarrollado DART, un software que permite analizar automáticamente exámenes de retina. De esta manera podemos descartar más de 2/3 de los casos, optimizando los recursos y haciendo viable que todos los diabéticos tengan acceso a su examen anual. Todo parte cuando un paciente que ya ha sido diagnosticado con diabetes acude al centro de atención primaria. En ese momento, un tecnólogo médico toma el examen, que consiste en una foto de retina. El tecnólogo médico sube la imagen a nuestra plataforma web, donde es analizada por nuestro sistema de inteligencia artificial que determina si el paciente tiene o no tiene retinopatía diabética. Esto es realizado con una precisión equivalente a la de un panel de oftalmólogos, puesto que nuestro sistema utiliza la información de ellos para retroalimentarse continuamente. Finalmente, los casos alterados son confirmados remotamente por un especialista y así son derivados para tener un tratamiento oportuno. Estamos utilizando en DART los más recientes avances en inteligencia computacional que básicamente lo que realizan es un modelamiento matemático de los procesos del cerebro humano en la clasificación y toma de decisiones. El modelamiento matemático y la implementación de estos algoritmos en computadores nos permite masificar el análisis de exámenes médicos y cerrar la brecha entre la gran cantidad de pacientes, ¿cierto?, y la necesidad de que estos exámenes sean analizados por especialistas. Los principales grupos de interés, además de los pacientes, son los sistemas de salud como un ministerio o una secretaría, oftalmólogos, aseguradoras o seguros sociales, que hoy tienen pocas posibilidades de dar una atención oportuna debido a la falta de recursos, principalmente oftalmológicos. Nosotros proponemos un cambio de paradigma, desde un tratamiento tardío actual hacia una prevención costo eficiente. Hemos hecho esto posible construyendo un equipo multidisciplinario desde la investigación y desarrollo en la atención primaria, incluyendo médicos oftalmólogos e ingenieros, además de apoyo institucional y distinciones nacionales e internacionales. Es imposible que tengamos en cada una de las comunas las horas de oftalmólogo suficientes para poder hacer ese examen. Ahí se incorporó la teleoftalmología y entonces usamos, ¿cierto?, el recurso de un oftalmólogo a distancia que informa el examen. Eso facilita. Sin embargo, igualmente nosotros tenemos un déficit para controlar con fondo de ojo a todos nuestros usuarios. Y entonces me parece como paso bastante lógico la posibilidad de que además automaticemos la prueba, cosa de que liberemos a ese oftalmólogo que está mirando todos los exámenes a que mire solo los que están alterados. Y de esa forma nos alcancen los tiempos y los recursos para poder responder a la demanda de toda la gente. DART también representa un gran avance dentro del mundo académico, dado que nos permitirá a futuro desarrollar investigaciones en el campo de la telemedicina, específicamente dentro del área oftalmológica, principalmente porque se va a contar con una gran base de datos de pacientes, digamos, para reproducir estudios que se han realizado en otras partes del mundo y de los cuales no se tiene mucha información acá de nuestra realidad nacional. DART propone un enfoque en innovación disruptiva. El método tradicional requiere de especialistas para cada caso, lo que explica la falta de cobertura en los sistemas de salud en todo el mundo. Nosotros nos enfocamos en la automatización al servicio de la eficiencia, con la escalabilidad global que esto implica. Y de esta manera los especialistas pueden enfocarse en los casos que realmente lo requieren. Apuntamos así a prevenir la causa más frecuente de ceguera en la población adulta en el mundo e impactar positivamente las vidas de 400 millones de personas cada año.